Gracias. Amigos de CAMES, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes. Nuestro segundo día de sesiones con el curso de Gestión Integral de Riesgos de la semana. Es un gusto siempre encontrarme con ustedes, volver a compartir con ustedes nuestras clases aquí en CAMES. Les comento que estamos ya iniciando el mes de marzo bastante recargados, recontra recargados. Se aprobaron ya los cursos que hemos presentado, son cuatro cursos adicionales que vamos a tener. Estamos culminando la programación, debería salir, pues, si Dios quiere, el día de mañana ya la programación oficial. Vamos a estar un poco más de tiempo con ustedes durante casi toda la semana. En realidad, bueno, ahorita estamos ya toda la semana, de lunes a sábado. Vamos a estar algunas horas adicionales, pero siempre con mucho gusto, siempre con el gusto de poder compartir con ustedes el conocimiento, los temas de interés para sus carreras y sobre todo poder presentar situaciones que los lleven a ustedes a incrementar su conocimiento y incrementar el expertise dentro de sus carreras. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía, mi especialización en la orientación financiera, crediticia comercial y de seguros. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Quiero iniciar la conferencia del día de hoy con compartirles un artículo más, como siempre suelo hacerlo, de nuestro gran amigo Jorge Gallo Costa, que es docente principal de la Universidad Privada de Piura. En el área de finanzas, él es un experto en finanzas y siempre tiene él digamos, una prerrogativa, una preocupación por dar criterios de capacitación, inclusive muy básica, para dirigido directamente a los clientes. En este caso ha presentado el día 26 de febrero, el día de hoy, a través de la revista UDEP Hoy. UDEP es Universidad de Piura, tiene una revista, ayer creo que les compartí el enlace, lo voy a volver a compartir hoy día, porque es importante que ustedes encuentren mecanismos siempre de poder contar a sus clientes lo que sucede en el sistema financiero, cómo se va desarrollando el sistema financiero, aún con términos muy básicos, aún con términos muy, ¿cómo les puedo decir?, muy simples, porque eso es lo que necesitamos que el cliente entienda. Con esto se están entregando situaciones muy particulares, muy específicas del sistema financiero, pero de una manera muy didáctica, de una manera muy sencilla. ¿Ok? Yo les transmito estos artículos siempre porque es parte de cómo nutrimos nuestras conferencias, de cómo nutrimos lo que les trasladamos a ustedes, porque es importante siempre que lo que siempre les digo, que propongo a través de mis cursos, que se pueda contrastar lo que se dice en el curso con lo que encontramos en la realidad. Agradecería mucho si me pueden enviar el video para el monitoreo, por favor, muchas gracias. Voy a compartirles a través, por lo pronto, del chat de acá del Zoom, el link del artículo, porque siempre es importante que ustedes lo puedan visualizar. Por favor, lo voy a compartir acá. Lo estoy compartiendo aquí directamente en el chat de acá del Zoom. Hoy día nos toca ver, les quiero conversar algo, por una descoordinación inicial de tiempo, del inicio de este curso al inicio del mes de febrero, se tenían 2 o 3 fechas previas de los últimos días del mes de, 2 fechas, en realidad 2 conferencias de los últimos días del mes de enero. Ok, muchas gracias, muy amable por el video. Bueno, vamos a también de una vez aprovechar de compartirlo a través del Facebook Live. Permítanme, por favor. Permítanme, por favor. Se tenían, les estaba contando 2 fechas pendientes que se refieren a lo que es riesgo de liquidez, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El tema inicialmente planteado como las métricas, lo vamos a ir desarrollando. No se preocupen, no va a haber ningún tema que dejemos sin comentarlo, sin desarrollarlo, porque este curso estaba planteado como una suerte de diplomado para lo que se refiere al tema de riesgos. Por eso lo denominamos gestión integral de riesgos. Y como siempre les digo, la idea no es que nos volvamos a partir de este curso analistas de riesgos, no es ese el objetivo de este curso. El objetivo de este curso en realidad es que desde nuestro papel como analistas de crédito, como asesores de crédito, podamos involucrar la gestión de riesgo, la mitigación del riesgo en nuestra labor cotidiana, para poder enfrentar
precisamente aquellas situaciones de riesgo que se van presentando en el desarrollo. Y al desarrollo de la conferencia del día de hoy encuentro algo que me pareció de verdad muy interesante y lo tengo pauteado para el final casi de la segunda conferencia de las 9 de la noche. Es aquella situación de no desligar el análisis, la gestión del riesgo de un riesgo en particular del resto de riesgos. Y vamos a encontrar situaciones muy, muy particulares, muy importantes para no perder de vista esto, porque, a ver, si somos analistas de crédito y si somos asesores de crédito, alguien me podría decir, y bueno, el tema de riesgo de liquidez, ¿en qué me afecta a mí como analista de crédito? Pues lo vamos a ver el día de hoy porque tiene que ver mucho con el comportamiento ante la activación, por ejemplo, de situaciones de incumplimiento de pago, que ya involucra el tema de riesgo crediticio. Ese riesgo crediticio con involucramiento del incumplimiento de pago por parte de los clientes va a poder llevar en situaciones extremas a un tema de riesgo de liquidez. Y determinar finalmente que el riesgo de liquidez, si hacemos una comparación respecto a Mari, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida. Si hacemos una comparación entre, por ejemplo, el riesgo de incumplimiento de pago, el riesgo de problemas con cartera, el riesgo de crédito, el riesgo de crédito podría darse como algo que no es una enfermedad fulminante. Sin embargo, el riesgo de liquidez, cuando ya se llega al punto de no poder cumplir con las obligaciones financieras inmediatas, ya es un infarto prácticamente. Lo vamos a ver en el desarrollo de nuestras conferencias el día de hoy. Pero quiero comentarles este artículo que en realidad más que un comentario sería la posibilidad de que ustedes lo puedan transmitir hacia sus clientes. De verdad, hay formas de agenciarse situaciones para compartir con el cliente siempre información. Vamos, hoy en día ya no se imprime mucho, pero tienes la oportunidad, por ejemplo, del WhatsApp, tienes la oportunidad de los correos electrónicos, entonces puedes llegar a enviar esa información a tus clientes como un tema de refresco, un tema de permanente capacitación a ellos, aunque sea a la distancia. Es un artículo de opinión a cargo de Jorge Gallo, presentado el 26 de febrero del 2021 en el diario Correo y hoy en día está retransmitido a través de la revista digital UDEP Hoy. Criterios para elegir una alternativa de financiamiento. Cuando se necesita de un financiamiento, sea este para fines empresariales o personales, al solicitarlos deben tenerse en cuenta los siguientes criterios, aunque no necesariamente en el orden que se menciona. El primer criterio es el costo del financiamiento expresado por la tasa efectiva anual, la TEA, y su costo real, lo que la Superintendencia de Banca y Seguros denomina la TCEA, que es la tasa de costo efectivo anual. El segundo criterio es la liquidez, tema que vamos hoy día a ver con el tema del riesgo de liquidez. Es decir, que hay que considerar que el crédito que se solicita cubra las expectativas de dinero efectivo requeridas. Además, debemos asegurarnos de que los gastos previstos de los pagos se adecúen al flujo de ingresos. Marusgelia, Santander, Hidalgo, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. El segundo criterio es la liquidez, que es decir, que hay que considerar que el crédito que se solicita cubra las expectativas de dinero requeridas. Además, debemos asegurarnos de que los pagos previstos se adecúen al flujo de ingresos y gastos de la persona o el negocio para no caer en el incumplimiento de los pagos pactados. Si alguien tiene un ingreso fijo, le conviene un cronograma de pagos con cuotas iguales, pero si tiene un ingreso variable, le conviene un cronograma de pagos en que las cuotas se ajusten a su perfil de ingresos. Lo anterior aplica tanto para las personas como para las empresas. El tercer criterio es la disponibilidad. Existen situaciones en las que no se pueden tomar decisiones en base a la conveniencia de una u otra alternativa, sino que se debe escoger aquella que esté disponible para cubrir la necesidad la necesidad apremiante que necesitamos cubrir. Entonces, se debe elegir entre préstamos bancarios, proveedores u otros. El cuarto criterio, Vicky, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. El cuarto criterio es la rapidez en la aprobación del préstamo o la disponibilidad de los productos o servicios a financiar. Muchas veces, este es el criterio que prima sobre los anteriores cuando existe una real urgencia de obtener el dinero, productos o servicios. El quinto criterio, las garantías y otros requisitos o documentos solicitados. Revisemos y tengamos en cuenta estos criterios para evitar futuros inconvenientes.
Muy directo, muy conciso también el artículo de parte de Jorge Gallo y tiene que ver, involucra directamente nuestro trabajo, porque fíjense, el tercer criterio que refiere a la disponibilidad. En el procedimiento, dentro del circuito crediticio que empieza con la promoción, la prospección de los créditos, siempre llegamos al cliente con la promesa, no política, no política, de una atención rápida. Siempre ofrecemos un crédito en un plazo no mayor de 48 o 72 horas. Mi principal recomendación, si no es una, si es que no, si es que no fuera en realidad un apremiante sentido de inclusive taxativo, es que se cumpla. El cliente, en la medida que tú cumplas con lo que le ofreces, el cliente va a cumplir contigo. Si un crédito se requiere por oportunidad de negocio, pues cumple en el tiempo establecido. Es más, si el cliente viene y apareció la oportunidad de negocio para el cliente que requiere el crédito en no más de 24 horas inclusive, pues cumpliendo todos los requisitos, pues cumpliendo todos los procedimientos, y más aún si es un cliente recurrente que ya ha generado rentabilidad para tu cartera, te recomiendo que lo atiendas si es posible en menos de 24 horas. Y no se trata de lo que muchos dicen muchas veces con criterios un poco verticales, un poco cuadriculados más que verticales en realidad. Es que, estás otorgando un crédito express. No es un crédito express. Por la calidad de asesor de crédito que eres tú, por la calidad de analista de crédito que eres tú, no deberías tener problemas en hacer una evaluación rápida en realidad, más que llamarse express. Porque se utiliza muchas veces el crédito express para denostar al crédito, para tomarlo como un sentido peyorativo. Estás entregando cualquier cosa, te quieren decir cuando te dicen que estás otorgando un crédito express. Por lo tanto, debes estar preparado para otorgar un buen servicio, y el buen servicio, entre otras cosas, tiene que ver principalmente con una buena evaluación, ojo, y basada en los dos criterios principales, en nuestros dos objetivos principales, la orientación al cliente y la mitigación al riesgo, y segundo, una atención rápida. Imagínate que llega tu mejor cliente a pedirte ahorita un crédito y que lo necesita para mañana en la mañana porque tiene oportunidad de negocio. Es más, o sea, la rapidez con que lo tengas, que lo debas atender, no tiene nada que ver con dejar o soltar aquellos criterios de cuidado, de cruce de información que tú debas realizar, bajo ningún punto. Lo único que tienes que hacer es atender mucho más rápido a tu cliente. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Tema importante, por ejemplo, el primer criterio respecto a la tasa de interés, que es el costo del crédito en realidad para el cliente. El cliente debe estar totalmente informado para que en el transcurso del crédito, cuando este fue aprobado, cuando este fue desembolsado, no haga requerimientos respecto a que lo engañaste, a que no tuvo la información completa y que posiblemente le estás cobrando más de la cuenta. Entonces es importante que el cliente entienda perfectamente la diferencia entre lo que es la tasa efectiva anual, la TEA, y la TCEA, que es la tasa de costo efectivo anual, que es lo que en realidad va a pagar en forma efectiva el cliente. Estos criterios considero yo que deben ser tomados en cuenta no solamente como un criterio de capacitación a nuestros clientes. Yo les voy a contar algo. Hace muchos años cuando trabajaba en Caja Municipal de Paita, y esto era algo, y hoy día he tenido la oportunidad, después de mucho tiempo, de poderme conectar con Gabriel Gallo, por ejemplo, que es, si ustedes no lo saben, es el creador de lo que es el sistema de cajas municipales en el Perú. A través de su tesis, para su tesis profesional de su graduación, él ideó el sistema de cajas municipales de microfinanzas en el Perú hace poco más de 40 años. ¿Ok? Alguien a través de LinkedIn le rinde un homenaje porque apareció un libro a propósito de este aniversario a comienzos del mes de enero que se llama La semilla de mostaza. Yo no he tenido aún la oportunidad de leer ese libro, voy a conseguirlo en realidad para poderlo inclusive comentar con ustedes. Y a Dios gracias, hoy día aceptó mi amistad, mi contacto a través de LinkedIn, y eso a mí me ha puesto muy contento porque es una persona fundamental en las microfinanzas en el país. Entonces, la idea es que no hay criterio pequeño, no hay artículo pequeño, no hay conocimiento pequeño que no nos sirva
para poder acrecentar nuestro bagaje de conocimientos. Tengo mucho respeto y mucho aprecio por las personas que se dedican a tratar de capacitar al resto. Y les contaba lo de caja de paita, me estaba saliendo un poco, me emocioné cuando hablé de esto de la formación de las cajas municipales. Las cajas municipales siempre propendían, al menos, por lo menos en la época en que yo me comencé a capacitar como analista de crédito, de tener un componente social del trabajo. ¿Por qué? Porque las cajas municipales son uno de los precursores, digamos, a nivel mundial inclusive, porque en Alemania, en España tienen mucho más de 100 años de formación, muchísimos más inclusive, deben estar bordeando los 150, 160 años de formación como tales. El sentido social de esto es la inclusión financiera en realidad, porque el inicio de las microfinanzas tuvo como principal motivo llegar a aquellos clientes que normalmente no son atendidos en el sistema bancario tradicional. ¿Ok? Bajo esa perspectiva, hasta cuando yo comencé a trabajar en caja municipal, había dentro del horario de trabajo la posibilidad de establecer turnos de quién se podía quedar perennemente un día en la oficina para atender inclusive los clientes del resto de analistas. Y la labor de esta persona que hacía el turno incluía necesariamente que, por ejemplo, trabajando en provincias que el horario era partido, trabajabas de 9 a 1, cerraban la oficina y abría de 4 a 6:30, había la posibilidad de que a partir de las 3:45 se diera apertura a una parte de la agencia sin acceso al tema de bóvedas o ventanillas y pudiera brindarle una charla a los prospectos de cliente. Se promocionaban esas charlas y venían muchas personas, muchos pequeños microempresarios que venían a escuchar alguna charla, como por ejemplo este tipo de artículos que hemos leído de Jorge Gallo Costa el día de hoy. Entonces, ya comenzabas a involucrar al cliente o posible o prospecto de cliente en el conocimiento de los productos que tenían a su alcance. Y fíjense que salían muy buenos clientes de los que llegaban ahí. Y había la posibilidad que terminabas de darle el tema que le habías propuesto, como por ejemplo el que hemos leído el día de hoy, el que he compartido con ustedes, y comenzabas a trabajar con ellos en la prospección de la posibilidad de clientes. Habían salas llenas, se convocaban no menos de 30, 40, 50 personas. Y era un trabajo de verdad muy bueno de parte de las cajas municipales. Hoy en día hay muchas cosas que se han dejado de lado. Sin embargo, considero yo que no debería ser así. Si de repente comenzáramos a volver a algunas viejas prácticas, buenas prácticas, de repente es muy posible que podamos comenzar a mejorar un poquito más. Y sobre todo en aquello que aspiramos, que es la inclusión financiera, y sobre todo en esta coyuntura que entiendo, y es un entendimiento personal, es una percepción personal, de que el cliente se siente lejano a las entidades financieras. No solamente por el tema del costo, sino porque él siente que de una u otra forma nosotros, analistas de crédito, nosotros, asesores de créditos, en estas circunstancias tan complicadas de la pandemia, de una u otra forma los hemos abandonado. Yo creo que nunca es tarde para recapacitar, para retomar caminos, para comenzar a tomar iniciativas. No necesariamente lo que les estoy mencionando, pero les estoy dando un puntillazo para que ustedes digan, oye, hagamos esto, hagamos lo otro. Nada está de más. Ningún esfuerzo positivo va a ser tomado a mal. Si lo planifican, si hacen inclusive la posibilidad de hacer cumplimiento de objetivos, de trazar un programa de desarrollo de este tipo de iniciativas, vamos, yo creo que van a contar con el apoyo de sus jefaturas. Y si comienzan a mostrar resultados, no importa que haya gente dentro de su agencia que no quiera apoyarlos. Si el resto no quiere tomar iniciativas positivas, tomen ustedes esa iniciativa y comiencen a trabajarla por su cuenta. Es un tip, es un consejo que yo les doy con el debido conocimiento de haber realizado situaciones como esta y que han sido totalmente positivas, tanto para mi cartera personal de clientes como para la cartera de las agencias. Y de verdad, las buenas prácticas se replican y esas replicancias, valga el término, sirven para que ese granito de arena comience a sumar y de repente no nos damos cuenta y ya tenemos una pared construida. ¿Ok? Vamos directamente a nuestra charla del día de hoy.
Voy a salir de acá para entrar al ambiente del PowerPoint que les tengo preparados. Permítanme, por favor. Ok, aquí estamos entrando. Había preparado inicialmente un esquema bastante tradicional para el desarrollo, digamos, para la currícula del día de hoy. Sin embargo, comienzo a revisar los temas, comienzo a encontrar bibliografía muy, muy importante. Hay una fuente para mí que se llama Economipedia, que de verdad es espectacular porque encuentras temas que los va desarrollando, te pide opiniones, te ayuda a desarrollar opiniones y también a partir inclusive de esas opiniones te permite abrir mayores temas que te van envolviendo en realidad en una envoltura, en un envolvimiento, más que envoltura, en un envolvimiento muy confortable de conocimiento y de desarrollo profesional. Ya en algún momento les voy a compartir algunos tips que tengo respecto al tema de cómo estructuro estas conferencias, sobre todo en el tema de riesgos, que es un tema que a mí personalmente cada día más me envuelve mucho más, aún desde mi perspectiva como analista de crédito que soy, ¿ok? El riesgo de liquidez, obviamente, vamos a ver algunas definiciones. Me interesó mucho entrar por el tema de los términos que utilizamos, porque muchas veces hablamos de términos que son aparentemente similares, pero que tienen una connotación totalmente distinta. Las relaciones que se establecen entre algunos términos, las diferencias que deben haber entre algunos términos. Obviamente que tenemos que entrar al tema de la medición del riesgo porque tiene que ver necesariamente con la gestión y administración del riesgo. Y lo que les mencionaba al comienzo, esta relación de que definitivamente no podemos gestionar riesgo como gestión integral de riesgo tomando cada riesgo en forma aislada. No podemos hacerlo. Estoy preparando también un curso tipo seminario de los diferentes riesgos en forma individual para poderlos determinar y encontrar este tema que hoy día encontré, que en estos días para preparar esta conferencia encontré, que me parece fenomenal, y encuentran relaciones que son espectacularmente positivas para una gestión de riesgos mucho más efectiva. Y obviamente las mejores prácticas para la gestión del riesgo de liquidez, ¿ok? Y veamos qué pasó acá. Y vamos directamente a la conferencia, ¿ok? Uno de los problemas más importantes que los bancos e instituciones financieras deben resolver a diario, ojo con el examen por favor, porque he ido directamente a la yugular en este examen, ¿ok? Por lo menos en el examen número 21, ¿ok? Uno de los problemas más importantes que los bancos e instituciones financieras deben resolver a diario es calcular cuánto dinero deben mantener en efectivo para pagar todas sus obligaciones a tiempo. Y no se trata necesariamente de hablar de que, como por ejemplo en aquella situación de cobranza preventiva que les he mostrado varias veces, que le decimos al cliente, mira, al cierre de tu negocio todos los días separa tanta cantidad de dinero con motivo de ahorrar para pagar tu cuota o ahorrar para un proyecto futuro. No se trata específicamente de eso, sino de tener el resguardo, y eso se llama inclusive provisiones, las provisiones necesarias para poder afrontar posibilidades de pagos de obligaciones, como también, por ejemplo, la cobertura de lo que nos dice, por ejemplo, los acuerdos de Basilea respecto a que las entidades financieras a nivel global deben contar con el capital, el requerimiento de capital suficiente para poder enfrentar las pérdidas ocasionadas por los riesgos y aún, además, tener la posibilidad de enfrentar el riesgo de continuidad de negocio con por lo menos un año más de actividad de la entidad financiera. El riesgo de liquidez tiene dos diferentes acepciones, dos diferentes conceptos, dos diferentes formas de verlo, ¿ok? Para mi gusto, para mi modo de ver, a veces muy simplista el desarrollo de esta carrera, son muy sencillas y son complementarias entre las dos. Y las vamos a ver. En finanzas, por ejemplo, ojo con el examen, en finanzas,
el riesgo de que un activo tenga que venderse a un precio menor al de mercado debido a su escasa liquidez. Por otro lado, en economía, el riesgo de liquidez mide la habilidad de alguien para afrontar sus obligaciones a corto plazo, ya sea una empresa, ya sea una persona, ya sea una institución. Y lo volvemos a decir. El riesgo de liquidez tiene dos diferentes acepciones. El riesgo de liquidez en finanzas es el riesgo de que un activo tenga que venderse a menor precio del mercado debido a la escasa liquidez. Es decir, el banco tiene la necesidad de tener liquidez porque debe afrontar compromisos, por ejemplo, con sus ahorristas o compromisos con desembolsos de créditos y no tiene liquidez suficiente en este momento. Y estoy hablando muchas veces en términos estrictamente hipotéticos. Lo único que quiero es graficar esta concepción, esta acepción que tienes para el riesgo de liquidez. En finanzas, financieramente, el riesgo de liquidez es el riesgo de que un activo tenga que venderse a un precio menor al de mercado debido a la escasa liquidez. Necesito dinero y tengo activos. ¿Qué hago? Los vendo. No importa que los venda a menor precio de mercado, pero con esa venta tengo la posibilidad de tener liquidez. Un ejemplo, para la redundancia, por ejemplo, muy utilizado es aquellos bienes que tiene la institución, bienes recuperados. Los bienes recuperados son aquellos bienes que fueron entregados como, por ejemplo, dación de pago a mérito de que no se cumplió la obligación y bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, financié la compra de una moto, no pude terminar de pagar el crédito, bueno, te entrego la moto. Son bienes recaudados, recuperados por la institución financiera. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, en Tarapoto de adquirir una moto 200 preciosa, una moto de motocross que usaba ahí en Tarapoto. Se la compré a la institución donde trabajaba porque la institución la había recuperado por alguien que no había pagado su deuda y me hice esa motocicleta, una moto impresionantemente bella, una Honda 200, brasilera la moto, espectacular. Por ejemplo, ¿y qué hace con eso la institución? La institución vende el bien, que no es el negocio tener bien. Por eso, por ejemplo, hay un tema ahí, por ejemplo, muy importante para determinar el tema de que la garantía siempre es un colateral a los créditos, ¿ok? No es el negocio de la entidad financiera, no digo bancos, digo de entidades financieras en general, apoderarse, permítame por favor un segundito que me había olvidado de hacer algo, permítame, discúlpeme. Discúlpeme por favor un segundo, me va a tomar más tiempo. Ok, discúlpenme. Y muchas veces algunos clientes solicitan los créditos diciendo o argumentando que pueden pagar un crédito porque tienen una garantía. Los créditos no se otorgan por garantía y eso creo que lo tenemos totalmente claro. Sin embargo, es importante que el cliente sepa que no es negocio del banco, el negocio inmobiliario. No importa, no te pago, quédate con mi casa. Por ejemplo, en el producto de Cajagas que existía en muchas entidades financieras, tuve la oportunidad de verlo de cerca en la Caja Metropolitana. No importa, no te pago, pues quédate con el carro. Ya de por sí tiene una carga sentimentalmente hablando un poco complicada con los bienes recuperados, ¿ok? Sin embargo, no es necesario para las entidades financieras, el negocio financiero es la intermediación, no es la compra-venta de inmuebles, no es la compra-venta de vehículos, por ejemplo. Entonces, a saber es que los bienes recuperados son una fuente, son activos que pueden ser fuente de liquidez para las entidades financieras en tiempos de problemas precisamente con la liquidez, ¿ok? Lo tenemos claro. En finanzas, el riesgo de liquidez es el riesgo que un activo tenga que venderse a menor precio de mercado porque se requiere liquidez. Y en términos económicos, el riesgo de liquidez mide la habilidad que tiene alguien de afrontar sus obligaciones de corto plazo, ya sea una empresa, una persona o una institución. Y yo les pregunto, Marucelia o Vicky, por ejemplo, ¿a qué nos lleva a pensar en eso, por ejemplo? Lo hemos visto recién. La semana pasada, cuando desde el curso inclusive de Administración Bancaria Integral veíamos la evaluación económico-financiera, tuvimos la oportunidad de estimar algunos o todos los indicadores financieros. Entre ellos había el indicador de liquidez. El indicador de liquidez general, que lo vamos a ver aquí más adelante, pero que nos indicaba qué cosa el indicador de liquidez general. Vamos, no quiero el concepto,
Pero les digo de dónde proviene. El indicador de liquidez determina la posibilidad de afrontar las deudas de muy corto plazo en este momento. Si hablamos de corto plazo, estamos hablando contablemente de términos corrientes, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a relacionar para encontrar el indicador de liquidez? Lo que tengo en términos corrientes y lo que debo en términos corrientes. Lo que tengo en términos corrientes, ¿qué es? El activo corriente, compuesto por inventarios, cajabancos, lo que tengo en efectivo ahorita y lo que tengo en el banco en cuentas de libre disponibilidad y mis cuentas por cobrar de corto plazo. Activo corriente, lo que tengo, o también llamado activo circulante. ¿Por qué se denomina activo circulante? Porque sus componentes pueden convertirse en dinero efectivo rápidamente, se pueden convertir en circulante en forma muy rápida, ¿ok? Y otro tema es lo que debo en el corto plazo, que es el pasivo corriente o pasivo circulante, que se determina el pasivo corriente por las obligaciones que tengo de muy corto plazo, que pueden ser con entidades financieras, créditos por capital de trabajo o con proveedores de mercadería de mi negocio, ¿ok? ¿Cuál es la relación? Es una relación geométrica. ¿Por qué? Porque divido lo que tengo, el activo corriente, entre lo que debo en términos de corto plazo, el pasivo corriente, y obtengo un resultado determinado. Esa es la liquidez. ¿Qué me indica la liquidez? Es la posibilidad que tengo de asumir por cada sol de deuda en el corto plazo. ¿Cuál es el indicador ideal? Que sea 1 o mayor a 1. ¿Por qué? Porque si es 1 mayor a 1, quiere decir que lo que tengo es mayor a lo que debo. Por lo tanto, si yo tengo como resultado de liquidez un sol, es que tengo por cada sol de deuda, tengo un sol para cubrirlo. Estoy totalmente cubierto. Si tú obtienes una liquidez de 1.5, de 2.5, de 3, ya estás teniendo la posibilidad de coberturar con mayor amplitud esa deuda, por lo menos por cada sol que tienes en el corto plazo. Asumiendo también la posibilidad de una sobreliquidez que no necesariamente es algo totalmente positivo. Ya lo vamos a ver. En el primer caso, el riesgo de liquidez en términos financieros aparece en activos poco negociados en los mercados, es decir, en mercados poco líquidos, por ejemplo, algunos mercados de renta fija o en el mercado inmobiliario, por ejemplo. En el segundo caso, en términos económicos, el riesgo mide la liquidez que le queda a la empresa para hacer frente a sus obligaciones, es decir, el riesgo de quedarse sin liquidez, es decir, sin dinero para pagar. En el mundo de las inversiones, cuando un activo es poco líquido, significa que no se negocia de manera frecuente. Es como aquel cliente que tiene en su bodega algún producto que no tiene mucha rotación y que el cliente normalmente dice, ah, es un producto hueso, lo compré y no se vende tan frecuentemente. Lo mismo sucede en términos de inversiones. Imagina cuántas veces se negocia, por ejemplo, una vivienda. ¿Ok? Muchas de ellas se compran una vez y no se vuelven a negociar en décadas. Con los bonos pasa lo mismo. Hay muchos de ellos que apenas se negocian en los mercados financieros, sobre todo los que se emitieron hace muchísimo tiempo. Pues bien, imagínate que necesitamos vender de forma urgente un activo poco líquido. Puede ser una vivienda, un bono o cualquier otro activo. Al no existir un mercado líquido, habrá muy pocos compradores dispuestos a adquirir ese activo. Por lo que probablemente tengamos que bajar el precio del activo para poder atraer a los compradores interesados y venderles el activo. Al final, es probable que tengamos que vender ese activo por debajo del precio de mercado. Y esto es el riesgo de liquidez en términos financieros. ¿Ok? Si por el contrario, el activo fuera muy líquido, como por ejemplo acciones de un indicador bursátil, podemos vender muchas acciones sin miedo a que el precio baje. Por tanto, el riesgo de liquidez es más alto en mercados que tienen poca profundidad y poca liquidez. En renta fija, por lo general, se interpreta que cuanto peor es la calidad crediticia del emisor, del que está vendiendo, o cuanto más es pequeño es un bono o su emisor, mayor es el riesgo de liquidez. Además, el riesgo de liquidez de mercado se refleja por el tamaño de la horquilla de precios, es decir, la distancia entre el precio de compra y el primer precio de oferta, el bid y el ask. ¿Ok? Siempre quien quiere negociar va a averiguar, va a poder tener en cuenta cuánto costó y en cuánto lo están vendiendo. Por una herramienta expresa de negociación.
Por eso, los riesgos de que se pueda vender entre esos precios te pueden llevar inclusive, ya no solamente en términos económicos, sino en términos financieros, a tener que negociar los activos, aun cuando fuera muy líquido, a precios por debajo de mercado. ¿Ok? En economía, el riesgo de liquidez trata de valorar de qué forma y qué condiciones cualquier deudor es capaz de pagar sus deudas a su vencimiento, generalmente a corto plazo. La liquidez general que veíamos hace un momento, activo corriente entre pasivo corriente. Cuando hablamos de liquidez nos referimos a la parte realizable del activo. Esto es el activo más líquido y que más rápidamente puede convertirse en dinero, en lo que se sitúa en el activo corriente. ¿Qué es lo que tenemos en el activo corriente? Por ejemplo, para nuestros clientes, imaginemos una evaluación objetiva. El activo corriente vamos a encontrar el inventario. ¿Por qué el inventario? ¿Por qué es corriente? ¿Por qué es circulante? Porque vienen, te piden un tarro de leche de Gloria y lo vendes. Lo vendes e inmediatamente tienes dinero. Caja bancos, porque tu cajón, del cual negocias tu negocio prácticamente todos los días, lo abres y puedes obtener el dinero que tengas, de acuerdo a la venta que has realizado. Papá, me voy a la universidad, necesito para mis separatas, necesito para mi pasaje, necesito para mi almuerzo. Toma, hijito, abres el cajón, le das. Papá, 10 de la noche, 11 de la noche, me quedé sin plata y necesito regresar a casa, necesito plata para un taxi, no tengo. Un efectivo móvil de tu cuenta de tal banco y te acercas a un cajero y vas a disponer de dinero. Este es el activo más líquido y que más rápidamente puede convertirse en dinero y es el que se sitúa en el activo corriente. Una empresa o persona puede contar con mucho patrimonio de activos y tener un alto riesgo de liquidez. Ojo. Esto ya que cuenta con riqueza, pero no puede convertirlo rápidamente en dinero y rápido con lo que pueda sufragar sus gastos. ¿Ok? Por eso, cuando habría la posibilidad de un riesgo de liquidez, a pesar de que, oye, pero ¿por qué anda misia ese cliente? ¿Por qué? Y así nos expresamos. ¿Por qué tiene tan poca liquidez? Y mira la casota que tiene, mira los edificios que tiene, porque son activos que no son muy líquidos. No los puede convertir rápidamente en dinero. O que bajo una estrategia determinada, que no podemos determinar tan fríamente si es buena o mala su estrategia de negocio, es que lo que acumula inmediatamente lo capitaliza a través de bienes, de activos. No reinvierte necesariamente todo en el negocio, porque posiblemente si tuviera la oportunidad de reinvertir todo directamente, por ejemplo en mercadería, tendría la posibilidad de darle una mayor rotación a sus activos y tener la posibilidad de tener mayor liquidez. Bajo ese punto, su riesgo de liquidez prácticamente lo tendría controlado siempre. Pero, sin embargo, hay clientes que gran porcentaje de lo que tienen por ingresos, inclusive, no solamente por rentabilidad o por ganancia, inmediatamente lo convierten en activos. Y eso, si no tiene una buena guía, una buena asesoría, para eso estamos nosotros, podría ser que, a pesar de que tiene muchos bienes, tiene muy poca liquidez, su riesgo de liquidez es muy grande y que podría llevarlo a que incumpla posiblemente con aquellas deudas de corto plazo, con aquellas deudas por capital de trabajo, por ejemplo, o inclusive con algunos proveedores. Lo cual podría llevar a deterioros y ya se dan cuenta que tenemos una situación a partir de un riesgo de liquidez que puede generar inclusive un riesgo de mercado, puede generar un riesgo inclusive reputacional y sobre todo un riesgo crediticio para el cliente. ¿Ok? La relación entre la rentabilidad y el riesgo. Normalmente suele existir una relación positiva entre riesgo y rentabilidad, ya que si la posibilidad de sufrir pérdidas es mayor, el deudor tendrá que ofrecer mayores beneficios a sus acreedores. De lo contrario, será muy difícil obtener financiamientos. Cuando existe menor liquidez en un activo financiero, la rentabilidad esperada es superior, ya que será más difícil vender este activo cuando querramos deshacernos realmente de él. Vamos a exponer y a aclarar brevemente algunos conceptos antes de establecer esta relación directa que existe entre rentabilidad y riesgo. Digamos, la rentabilidad se refiere al beneficio obtenido por un activo en relación con su costo de adquisición, o sea, cuánto me costó y cuánto voy a ganar al venderlo, precio de compra y precio de venta. La capacidad del activo de producir intereses u otros rendimientos al adquiriente o inversor. La rentabilidad es igual al beneficio entre el costo de la adquisición, o sea, lo que gano entre lo que me costó el producto, el bien.
Por ejemplo, si compramos un bono por un valor de 1.000 y a su vencimiento pactamos venderlo en 1.030, obtendremos un beneficio de 30, por lo que la rentabilidad obtenida habría sido de 30 entre 1.000, 0.3, es decir, un 3%. ¿Sencillo o no sencillo? Vamos de nuevo. La rentabilidad se refiere al beneficio obtenido por un activo en relación con el costo de adquisición. ¿En cuánto lo vendo? Sobre cuánto me costó. Precio de compra y precio de venta es la relación. Pero para obtener el nivel de rentabilidad no voy a trabajar directamente entre el precio de venta y el precio de compra. Voy a trabajar lo que me costó como referencia respecto a lo que voy a ganar. Es decir, si yo compro algo en 1.000 y lo vendo en 1.030, estoy ganando 30. 30 entre 1.000 va a ser 0.3, que es igual a 3%. Voy a obtener una rentabilidad del 3%. ¿Entendido? El riesgo. El riesgo de un activo depende de la probabilidad de que a su vencimiento el emisor cumpla cláusulas de rentabilidad y amortización financiera pactadas. Es decir, pueda cumplir con las obligaciones que ese activo lo ha llevado a adquirir. ¿Ok? Permítame. La rentabilidad de las obligaciones que este activo ha llevado a adquirir al propietario. Es decir, siguiendo nuestro ejemplo anterior, se referiría a la probabilidad de que al final el contrato del bono, al que lo hemos comprado efectivamente, nos pague en 2030. A mayor probabilidad de impago o incumplimiento de las condiciones, el riesgo será mayor. Además, en los mercados financieros, las agencias de rating suelen poner notas a la capacidad de impago o incumplimiento de las empresas. El riesgo va a depender de la solvencia, vamos a ver más adelante el criterio de solvencia del emisor y las garantías que incorpora el título. Y vamos de nuevo. El riesgo de un activo depende de la probabilidad de que a su vencimiento el emisor pueda cumplir las cláusulas de rentabilidad y amortización financiera pactadas. Es decir, que siguiendo, por ejemplo, el ejemplo anterior que veíamos de haber comprado un bono en 1.000 y venderlo en 1.030, se refería a la probabilidad de que al finalizar el contrato del bono al que se lo hemos comprado, efectivamente nos paguen los 1.030. A mayor probabilidad de impago o incumplimiento, el riesgo será mayor. Vamos chequeando esto, por favor. Mayor probabilidad de no cumplir o de incumplimiento o de impago de las condiciones, el riesgo es mayor. Mayor probabilidad de no pagar, mayor riesgo. Además, en los mercados financieros, las agencias de rating suelen poner notas a los incumplimientos. O sea, no me incumples, te pongo, tienes una nota más, menos, etc. A las capacidades de impago e incumplimiento de las empresas. El riesgo siempre va a depender de la solvencia de quien emite y de las garantías que se incorporen al título. La liquidez. La relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez. La liquidez de un activo se mide por la facilidad y la certeza para convertirlo en dinero a muy corto plazo sin sufrir pérdidas. Por lo tanto, el dinero es el activo más líquido que existe en contraposición a los menos líquidos, que son los activos reales. Un ejemplo de activo real podría ser una casa. Son activos financieros muy líquidos los depósitos de ahorro y a plazo en las instituciones de crédito, porque puedo convertirlos rápidamente en dinero. Y no quiero complicarlos, pero a ver, ¿qué puedo convertirle en el cliente, por ejemplo, en su negocio más rápidamente en dinero? Todo lo que se refiere a su activo corriente, la mercadería, inventario, las cajas bancos, lo que tiene en caja y lo que tiene disponible en una cuenta de ahorros, por ejemplo, que lo estamos viendo, o esas cuentas por cobrar de muy corto plazo, donde que si el cliente tiene algún tipo de necesidad de liquidez, va a ir a tocarle la puerta a su cliente, a quien le fió, y le va a pedir, por favor, que pueda pagarle lo que le debe. Giancarlo Aimé. En lo que es activos, los carros, ¿cómo saco la liquidez? ¿Cómo saca la liquidez de un carro? El carro tiende a ser, a ver, quiero que le encuentres una lógica, Giancarlo, a esto, ¿ok? Supongamos que tú tienes un negocio, digamos, por ejemplo, una bodega, ¿ok? Y por estos temas de la pandemia, tus ventas presenciales bajaron porque te obligaron a hacer la cuarentena y te dijeron, mira, vas a abrir tu bodega como se está haciendo ahorita, pero el aforo que antes tenías para, no sé, 100 personas, ahora máximo puedes tener 30 personas, ¿ok? Un aforo de 30% hoy en día.
Y tú dices, ya, bacán, entonces posiblemente mis ventas van a bajar en un 70%. Estamos siguiendo la línea, ¿ok? Del ejemplo. Entonces, tú llamas a tu analista de créditos y te dice, mira, ¿sabes qué, Giancarlo? Vamos a analizar esto. Vamos a analizar tu balance, porque de ahí es donde vamos a encontrar la posibilidad de buscar liquidez, teniendo en cuenta que la liquidez es activo corriente entre pasivo corriente, ¿ok? Entonces tú vas a buscar aquello que se encuentre lo más líquido posible. ¿Qué es lo que tienes más líquido posible? Aquello que se pueda convertir rápidamente en dinero. Normalmente un bien inmueble, maquinaria, equipo o vehículos pertenecen a la categoría del activo fijo, el activo no corriente dentro del balance. Por lo tanto, es no corriente, por lo tanto, es no circulante. Quiere decir que lo podrías convertir en liquidez rápidamente, tal vez, si tienes la posibilidad de venderlo, sacar a la venta hoy día y mañana venderlo, no habría ningún problema. Sin embargo, por considerarse dentro del activo fijo, no es de rápida realización. Entonces, ¿podrías encontrar un indicador de liquidez? Posiblemente, pero no necesariamente te es muy eficiente en la medida de que siendo un vehículo que lo utilizas para el negocio, tienes que encontrar también la supresión de los costos, beneficios que te da ese vehículo para el desarrollo de tu negocio y cuánto te costaría o cuánto estarías dispuesto a perder en ingresos si es que te deshaces de ese bien. Ya no necesariamente es solo determinar el precio que te van a pagar por ese vehículo, ¿ok? Pero, por ejemplo, si queremos ser muy estrictos en este tema de la rentabilidad más que de la liquidez, tú dices, compré el carro en 10 y lo estoy vendiendo en 11, que termina siendo una utopía, y ahorita te voy a explicar por qué. Pero vamos en línea con lo que hablábamos de rentabilidad. Lo compraste en 10 y lo vendes en 11. Estás vendiéndolo con 1,000 más, ¿ok? 10,000 lo vendes en 11,000. Entonces va a ser 1,000, que es la ganancia, entre los 10,000 que te costó. Estás obteniendo un 1% de rentabilidad por ese bien que estás vendiendo, ¿ok? Sin embargo, tratándose de un bien mueble, porque inmueble es una casa, por ejemplo, un edificio, porque no se puede trasladar. La diferencia es que entre el bien mueble y el bien inmueble, el inmueble suele valorizarse y el bien mueble tiende a depreciarse. Entonces, un vehículo posiblemente no vas a venderlo en mayor precio del que lo compraste. Tu ganancia o tu rentabilidad siempre va a estar determinada por lo que te generó durante el tiempo de uso que tú lo tuviste. ¿Conforme, Giancarlo? ¿Me comentas, por favor? ¿Está clara la explicación o tal vez de repente no, en algo me estoy confundiendo o estoy siendo poco claro? Tal vez me gustaría otra opinión. Espero que haya quedado claro en todo caso. No vas a encontrar liquidez, lo que podrías encontrar es una rentabilidad, pero teniendo en cuenta que es un bien mueble, como te vuelvo a repetir, los bienes muebles se deprecian, no se valorizan, como si un inmueble, que es una vivienda o un edificio. ¿Me entiendes? Entonces, mayor rentabilidad podrías encontrar un bien inmueble. Un bien mueble posiblemente no, porque tendrías que, a ver, si tienes la suerte de venderlo en mayor precio en cómo lo compraste, en buena hora. Sin embargo, tendrías que aplicarle los temas, si está, por ejemplo, registrado como un bien, aparte de tu activo, necesariamente en términos contables, en términos tributarios, tendrías que pagar impuestos por ese bien. Amén, ojo, de que existen partes tributarias que tienen que ver con el impuesto a la renta sobre el tema de la ganancia. El impuesto a la renta normalmente por un bien de este tipo podría ser, si es un activo de una persona natural, creo que alcanza el 5% de impuesto a la renta. Ya ves, ya tiene, o sea, a pesar de que podría ganar el 1%, tendrías que pagar el 5% de impuesto a la renta. Y es un activo poco líquido. ¿Me entiendes? Entonces, sí hay criterios ahí que deben tomarse en cuenta, no solamente para decir, bueno, es diferente a decir, compré una casa en 20, le agregué 10,000 de arreglos y la estoy vendiendo en 50.
Entonces estás teniendo una valorización, porque se trata de una casa, un bien inmueble, lo que no sucede con un bien mueble. ¿Ok? Giancarlo, espero que haya sido de tu satisfacción la explicación. ¿Ok? Una vez explicados los conceptos, ya teníamos, a ver, voy a retroceder un poquito. Entonces, buscábamos que la relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Explicado, rentabilidad es lo que el beneficio obtenido después de venderlo, de comprarlo a un precio, venderlo a otro precio. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, entre el precio de compra te va a obtener, te va a dar el beneficio que has obtenido, la rentabilidad por ese bien. ¿Ok? El riesgo depende de la probabilidad de que a su vencimiento se pague o no se pague, se cumpla con la rentabilidad de amortización financiera pactadas. Y la liquidez se mide por la facilidad y la certeza de que convertirlo en dinero a corto plazo sin necesidad de sufrir pérdidas. ¿Ok? Catalina, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por estar acá. Entonces, tenemos tres conceptos totalmente definidos. ¿Ok? Permítame, por favor. Todavía estamos con algo de tiempo. ¿Ok? Entonces, a partir de determinar estos conceptos, exponemos la relación existente entre ellos. Por ejemplo, mayor riesgo y mayor rentabilidad. Cualquier persona que vaya a invertir en un activo valorará la probabilidad de impago o de no recibir las condiciones pactadas en un inicio. Cuanto más probable sea que el emisor no sea capaz de hacer frente a las condiciones, mayor rentabilidad le exigirá el inversionista en concepto de pago por asumir ese riesgo. ¿Ok? Menor liquidez y mayor rentabilidad. Cuanto más difícil resulte para un inversionista convertir el activo que posee en dinero, mayor será la rentabilidad que exija al activo. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de Giancarlo, si tienes un activo que posee y que más difícil convertir el activo en dinero, por ejemplo ese vehículo, entonces lo que tú vas a hacer es utilizar, es como se dice, sacarle el jugo a ese vehículo en tu negocio. Es sacarle toda esa rentabilidad que te puede dar mientras tú lo tengas usando. ¿Ok? Sabida la situación de que un bien como un vehículo siempre va a tener depreciación ya. Aquí es más o menos la explicación que tú puedes estar buscando respecto a la pregunta que me hacías. Esto se justifica porque el inversionista está sacrificando su capacidad de compra en la actualidad. Al no poder disponer de su dinero invertido en el momento que desee, por ejemplo, oye, compré este vehículo y no puedo, quiero venderlo y no voy a poder, y encima si lo vendo voy a venderlo más barato, se entendería como un pago por el sacrificio de capacidad de compra realizado. El pago va a estar en aquel provecho, en aquella rentabilidad que le vas a obtener a ese bien, por ejemplo, en este caso el vehículo que has comprado, y que te lo va a dar de acuerdo al trabajo que tú le expongas para tu negocio. Mayor liquidez y menor riesgo. Cuanto más fácil resulte para un inversionista convertir un activo en dinero, a menor riesgo se expone. Lo va a vender rápido. Compras y vendes, compras y vendes. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, aquellos tipos de negocios, de, como yo les digo, de pasadas de mano, donde compras algo que sabes que va a vender rápido? Es como, por ejemplo, si a alguien se le ocurriera en pleno verano en el que estamos, que está haciendo bastante caluroso, tengo un ventilador acá, toda potencia acá abajo, y aún así estamos transpirando. Estamos en pleno verano y a alguien se le ocurre la gran idea, viene un cliente corriendo a pedirte, Vicky, Giancarlo, dame un crédito por favor, porque me han ofrecido un lote de colchas tipo tigre para vender. Fíjate que me las venden en 10 y yo las puedo vender en 40. Oye, pues un buen negocio. Sí, en pleno verano. ¿Y dónde las vas a vender? No, me han dado para vender, yo las voy a vender aquí en Lima, como de lugar. Ah, ok. ¿Te parecería oportuna esa compra? Yo tal vez, yo le diría, ¿sabes qué? Espérate que llegue el mes de junio y vemos ese financiamiento, ¿no? Y había cuenta, sobre todo en temas muy sencillos. Fíjense ustedes, y esto es algo que yo siempre les digo, que el analista de crédito debe conocer de todo, debe saber de todo, debe imaginarse inclusive cosas que puedan tener relación con la propia realidad. Desde hace aproximadamente unos 5 años, ustedes dense cuenta de una relación directamente proporcional entre el verano y el invierno en Lima. Cuanto más fuerte es el verano,
más crudo se convierte en invierno. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Ojo con eso. ¿Por qué les comento esto? Oye, Juan Carlos, estamos hablando de liquidez y me sales con el verano y el invierno. Sí, pues, sí, te salgo con verano y con las colchas tigre. ¿Qué tienen que ver? Porque en ese trabajo de mitigación de riesgos, y les decía al comienzo, y lo vamos a ver al final de las conferencias de hoy, las relaciones entre los diferentes tipos de riesgo. Imagínate que financias a alguien que te quiere comprar colchas tipo tigre ahorita y ni siquiera es que las va a vender afuera en otra zona del país donde sí las necesitan en esta época. Ni siquiera se le ocurrió por ahí. Simplemente le han dicho, oye, las compras en 10 y las puedes vender en 40. Uy, bacán, ¿no? Buena rentabilidad. Juan Carlos, Giancarlo, Vicky, dame un crédito, por favor, que me han ofrecido este negocio. Tranquilo, para tu coche. Pisa tu pelota. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo comienzo a relacionar más cosas que podrían ser, inclusive alguien me puede decir, oye, estás hablando cosas traídas, jaladas de los cabellos. No es así. Lo que quiero que entiendan es que ustedes deben tener una visión 360 de todo. Los riesgos deben respirarlos ustedes. Oye, ya, oye, te voy a dar este crédito. ¿Dónde lo vas a ver? La primera pregunta, y ya, lo compras. Yo te doy el crédito porque es un cliente antiguo, no hay problema. ¿Dónde vas a venderlo? No sé, te va a responder así, no sé, pero mira que la rentabilidad es buena, que un ratito. Para tu coche, pisa tu bola. Cuando digo pisa tu bola es aquel jugador que Cueto en la cancha, por ejemplo, sí, reparte. Pisaba su bola y veía quién estaba mejor con él. Y bueno, su zurda, con la zurda al lado. Pisa tu bola. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense como un tema que podría ser pesado, fuerte, el tema de riesgo, liquidez, rentabilidad, y terminamos hablando de situaciones que son pan del día para ustedes. Juan Carlos, ¿no? Mira, hola señor, ¿qué tal? ¿Cómo va la bodega? Bien, bacán, pero ¿sabes qué? Me han ofrecido un lote de zapatos. Uy, tú no vendes zapatos, tú vendes leche, arroz, azúcar, aceite. Pero nada, no ¿conoces ese negocio? ¿Alguna vez has vendido zapatos? No, pero mira, es un lote que me lo metió en 10 y lo puedo vender en 60 soles. Es buen negocio. ¿Tiene el mercado? No, ya lo buscaré. Y es ahí donde saltan situaciones importantes de las buenas relaciones que tú tengas con tus clientes. Porque si el cliente no confía en ti, va a salir decepcionado, se va a sentir mal atendido porque no le quisiste otorgar un crédito, aún a sabiendas de que tú lo que estabas preponderando es el tema de no caer en riesgos en realidad tontos. Pero el cliente no lo va a entender, a él se le metió en la cabeza y luego te aseguro, va a ir a buscarlo en otro sitio le van a dar, y de aquí en unos 2 o 3 meses que no vendió ni un solo par de zapatos o ninguna colcha tigre, va a estar con su cara de autogol, con su cara de cueva cuando falló el penal en el Mundial, así, esa cara. ¿Okay? Juan Carlos, no te puedo pagar, no te hice caso. Sí, pues. Por eso es importante que ustedes, como analistas de crédito que son, como asesores de créditos que son, establezcan muy buenas relaciones de largo plazo, pero de mucha confianza con el cliente, que el cliente entienda que lo que tú determines dentro de su relación crediticia, la relación crediticia que tiene con ustedes, siempre está determinado porque sea lo mejor para él como cliente. Son las 8 de la noche. Nos quedamos aquí por lo pronto, retornamos de aquí, son las 8:01. En 59 minutos nos encontramos para continuar con el tema del día de hoy. Giancarlo, no me respondiste si estaba bien, si estabas conforme con la acotación que te hice. Ojalá que sí, ¿ok? Nos encontramos de aquí en un ratito. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en menos de una hora.